Vamos a continuar con la descripción, ¿sí?, de los formatos de presentación de propuestas. Ya habíamos mostrado este pequeño esquema donde se muestra el cuadro, la parte de la información que se antepone al cuadro y la parte complementaria donde se pone la autoría, etcétera. Lo que va arriba le llamamos el encabezado, lo que va abajo le llamamos el pie de página. Ya hemos hecho los comentarios sobre el caso y el cuadro, que obviamente en este cuadro, como es de una muestra, tenemos apenas unos 5 componentes, pero un presupuesto puede tener 100, 200, 1000, 1500, 2000 componentes, ¿no? Depende de cómo hemos hecho el proceso de fragmentación. Y aparte que ese presupuesto de 1000 componentes puede ser uno de muchos otros presupuestos con el mismo número, con diferentes números de componentes, y además todos ellos formarán parte de un presupuesto en el que estén en una lista todas estas partes. Y esta a su vez puede ser parte de otro y así llegando hasta el objeto final. El objeto final, sin embargo, tendrá la misma característica que este ejemplo. ¿Ok? Entonces el encabezado ya hemos comentado que no sea muy ampuloso, que no sea muy pesado, pero sí que tenga la información suficiente. Y en cuanto al pie de página, lo mínimo que se puede poner es esto y se pueden añadir notas que no siempre son bienvenidas, eso ya depende. Si es que hay una necesidad, hay que hacerlo, ¿verdad? Perdón. Bueno, debemos mencionar que normalmente todo lo que hemos dicho son decisiones del proponente. Si el proponente quiere, lo hace su logo bonito, más grande, más chiquito, pone más información, menos información, o puede ser muy escueto, pone muchas notas o pocas notas. Decisión del proponente, ¿verdad? La idea es quedar lo mejor posible con el cliente, pero en muchos casos es el cliente el que necesita un servicio o la compra de algún objeto, es el cliente el que necesita. Por lo tanto, es el cliente el que elabora el formato es el cliente el que elabora. En ese caso cambia un poquito la disposición, no el cuadro, ¿verdad? Ni el contenido, pero sí posiblemente la apariencia. Vamos a ver acá un pequeño ejemplo como si fuera, digamos, la universidad la que necesita la obra, como en el ejemplo anterior habíamos puesto que la obra es una construcción de casetas, entonces vamos a suponer que es la universidad la que pide la construcción de casetas. No es que, no es que hizo que los proponentes se enteren de que tiene que construir casetas y de que cada proponente le presenta su propuesta. En ese caso las propuestas son así y como las genere o las cree cada proponente, sino que en este caso es la universidad a través de su departamento técnico, qué sé yo, que elabora, ¿no es cierto?, elabora un formato para que los proponentes se atengan a él y lo cumplan. Entonces, en este caso, como podemos ver en la figura, en la parte del encabezado, lo primero que va a poner la universidad es su propio logo, ¿no? Es el dueño de la obra. Entonces se identifica poniendo su logo y luego deja espacios para que los proponentes llenen este formato. O sea que el formato está definido, como dice acá, ejemplo de formato definido por el propietario, y deja un espacio e inclusive le pone un nombrecito aquí para que el proponente sí o sí tenga que poner su logo. Es uno de los requisitos que el proponente cumpla con todo lo que se le pide. Entonces, el proponente no puede presentar un presupuesto, por más que cumpla con todas las exigencias, si no puso el logo. Por ejemplo, tranquilamente la comisión, que seguramente va a haber una comisión que califique las propuestas, algún delegado puede decir esta propuesta no tiene logo, o sea que incumplió el proponente, por más que sea la mejor empresa, la mejor propuesta, etcétera, se la puede descalificar por el solo hecho de no haber cumplido un requisito. El hecho de que el propietario ponga esto como requisito quiere decir que es obligatorio colocarlo. Lo mismo vemos en la parte de abajo. Aquí vemos que coloca una línea libre, es decir, un espacio, deja un espacio para que el proponente escriba aquí la cifra final del resultado y también deja un espacio acá para que ponga la firma y el sello y no lo deja como adivinanza, sino que coloca firma y sello del proponente para que el proponente sí o sí tenga que poner su responsabilidad acá. Por otro lado, ya si nos centramos un poquito en el cuadro mismo, vemos que el proponente es el que ha elaborado el plan. El proponente es el que elabora la lista de componentes.
El proponente es el que anota qué es lo que quiere que contenga su obra. El proponente es el que elige las unidades. Y el proponente es el que establece las cantidades, fíjense, ¿no es cierto? O sea, gran parte del trabajo que anteriormente habíamos mencionado, es decir, 4 de las 6 columnas, ya las presenta hechas el propietario. Entonces, ¿qué tiene que hacer el proponente? El proponente solamente tiene que llenar la columna 5, de modo que multiplicando los valores que él proponga por las cantidades que el propietario ha fijado, tenga el costo total de cada elemento. En otras palabras, el proponente tiene que aceptar este ordenamiento, tiene que aceptar esta lista, tiene que aceptar estas unidades y tiene que aceptar estas cantidades también, lo cual no deja de tener un riesgo, ¿verdad? Porque al final él está proponiendo un valor de dinero que le van a pagar y con ese valor de dinero tiene que hacer todo lo que figura aquí medido en esas unidades y en estas cantidades, no puede hacer menos. Por lo tanto, es muy delicado el hecho de poner los costos acá, ¿verdad? Tenemos, digamos, tres posibilidades, ¿no? O aceptamos todo lo que está acá como si fuera absolutamente cierto, le damos fe y ponemos nuestros costos de acuerdo a nuestra buena fe también y obtenemos los resultados y hacemos la propuesta y ojalá ganemos. Esa es una posibilidad. La otra posibilidad es de que no aceptemos, tengamos dudas sobre esto, tengamos miedo, tengamos temor de poner aquí los costos y de que después suframos algún problema. Por lo tanto, decidimos no presentarnos. Esa es la otra opción extrema. Y una opción intermedia, ¿no es cierto? Una opción intermedia que sería dudar de la información que tenemos aquí por X o Z razones y tratar de verificar esto antes antes de presentar una propuesta, antes de tomar la decisión de presentar una propuesta. Entonces verificamos si realmente las casetas tal como las quieren, tal como se ven los planos, tal como rezan las especificaciones. Ojo que en los planos y las especificaciones también puede haber información incompleta o confusa. Ojo con eso, ¿no? Yo en lo que estoy diciendo que de definir el objeto tal como dicen los planos y las especificaciones, le estoy dando fe a los planos, especificaciones y cualquier otro documento que exista. Pero ojo que no siempre es así, de hecho no es así, entonces ahí también hay la pregunta, ¿confío o no? Supongamos que confío o supongamos que no confío tanto y quiero hacerme una figura completa. Si no confío en esto, probablemente tampoco confíe mucho en los planos y tampoco confíe mucho en las especificaciones y tampoco confíe mucho en nada, pero no he decidido retirarme, no he decidido no presentar. Entonces vamos adelante a seguir aumentando información, reanalizo lo que ya han analizado ellos, veo si realmente con estos componentes se cumple lo que se desea, veo si realmente son las unidades apropiadas y sobre todo trato de verificar si las cantidades que figuran aquí representan realmente lo que se quiere hacer. Si con esto logro salir de las dudas, bueno, sigo adelante y prosigo y lleno la propuesta. Si no satisfacen todas las incógnitas y tengo algunas dudas, hay, hay una herramienta muy especial que es el costo, ¿no? Dense cuenta el costo. Si yo tengo dudas sobre esta cantidad de 3 que está acá, sobre esta cantidad, y parecería que de repente se da el caso de que sean 4, y el costo de una caseta es 100, por lo tanto de 3 serían 300, para el caso de que vaya sorpresa, son 4, son 3,5, por decir algo, en vez de 3, porque estoy dudando de esta cantidad y pienso que está mal elaborada o podría haber alguna sorpresa, no estoy seguro. Entonces, en vez de poner 300, pondré 350, por ejemplo. Porque el costo unitario, como ya lo dije desde el primer momento de esta materia, es una propuesta. Es liberal, absolutamente. Yo puedo proponer 100, 150, 200. Si por accidente viene mi sobrino y le aumenta 3 ceros y en vez de 100 presento 10.000, nadie puede enojarse, ¿no? Me rechazarán la propuesta por cara, pero nadie se va a enojar porque haya presentado un valor fuera de serie. Entonces se dan cuenta el costo. Es al mismo tiempo de que su definición pretende ganar, también pretende
contener todos los elementos, inclusive satisfacer las dudas o las incógnitas como para superar esos obstáculos para ganar, porque de nada va a servir que yo gane la propuesta obedeciendo todo lo que dice aquí, le ponga 100, costo total 300 y que después tenga que invertir 350 y en vez de ganar, no se olviden que el propósito del costo es vender, pero vender satisfactoriamente y en vez de ganar plata pierda, ¿no? Los 50 que no me había tomado la molestia de analizar en este caso. Entonces, fíjense que el valor final del costo, la propuesta final, encierra una serie de misterios, ¿no? Que tienen que ver con la interpretación que hace el proponente. Por eso es que los presupuestos que presenta cada proponente son un misterio, porque habrá que analizar bien si contienen o no contienen lo que el propietario quiere, y viceversa, ¿no? Los formatos que presenta el propietario son un riesgo para el proponente porque el proponente tiene que estar bien seguro de lo que hace. Dentro de todo lo dicho, para las propuestas que uno presenta cuando el propietario es el que establece cierta parte del formato y de los contenidos, vale la pena referirse a un caso que puede ocurrir en algunas invitaciones o licitaciones en las que el propietario elabora las condiciones y el proponente solamente tiene que llenar lo que se le pide. En esos casos muchas veces se establece un periodo y un mecanismo de consulta. De manera que justamente los proponentes cuando tienen dudas sobre cualquier tema relativo a la licitación o a la invitación o al concurso, llamémoslo así, entonces los proponentes pueden preguntar. Dentro del pliego de procedimientos se establece la manera en que los proponentes pueden preguntar o hacer consultas. Puede alguien decir, ¿por qué pusieron la provisión de montaje solamente 3 de casetas si en el terreno hay 4 lugares que están limpios para 4 casetas? ¿Es que son 3, se confirman o hay la posibilidad de que sean 4? Esa consulta, por ejemplo, se la puede hacer y los encargados del proyecto o encargados por el propietario tendrán que responder esa pregunta y se supone que tendría que llegar tanto la pregunta como la respuesta a todos los proponentes. Si fuera pública, públicamente. ¿Por qué? Porque se supone que todos tienen que entrar en las mismas condiciones. Si solo se le da esa respuesta a un proponente, se le está dando una ventaja. Claro que será culpa de los otros no haber preguntado. O sea, fíjense, es una competencia, ¿no? Y es importante que así sea, ¿no? Es importante que así sea. De otro modo, imagínense todo cómo estaría viciado, ¿no es cierto?, de errores y de cosas que se pasarían por alto. Bueno, entraríamos a una etapa ahora de descripción en detalle de lo que es el formato. Empecemos por el cuadro, ya hemos visto la descripción general del formato, hemos visto el encabezado, el propio cuadro, lo que contiene y la parte inferior donde está la información y también hemos visto el origen que puede tener esos formatos, tanto como la alternativa A, donde el proponente es el que prepara todo, y la alternativa B, donde ambas partes intervienen. Ahora vamos a ver una descripción punto por punto de lo que es este formulario, este cuadro. En realidad el formulario que hemos visto le estamos llamando formulario 1 y entonces este es el cuadro del formulario 1. Vamos a hablar primero de la columna número 1. Observamos que el título de la columna, en el título de la columna hemos puesto número, el signo del número, N con su circulito ahí arriba, ¿no? El símbolo del número. ¿Por qué hemos puesto eso por ese título? Porque es lo más usual, lo más corriente, ¿sí? Número, se puede poner también número escrito completamente, ítem, el signo del número, u otra cosa, se puede poner código, lo que sea. Pero ¿qué es esta columna? Es un identificador de los componentes. ¿Qué es un identificador? Esto nos muestra, si fuera así con números 1, 2, 3, 4, 5, nos muestra claramente que hay 5 componentes, ¿verdad? En cambio, si fueran letras A, B, C, podríamos hasta la E saber que son 5 también, pero si es hasta la ñ ya tenemos un problemita. Entonces, generalmente en las obras de ingeniería y proyectos siempre se utilizan números y no nos vamos a hacer más líos, ¿sí? Y generalmente se pone número, el símbolo del número o también se suele colocar ítem, ítem 1, ítem 2, ítem 3, etc. Estoy hablando del título, porque en el contenido de los números yo diría que el 99.9 de las veces se pone números, ¿no? 1, 2, 3, 4, si son varias partes
un proyecto fragmentado en varias partes, se puede poner 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, etcétera, ¿no? Para identificar que corresponden a la parte 1, 2.1, 2.2, 2.3, para identificar que es el presupuesto de la parte 2 y así sucesivamente. Pero más allá de esa forma de identificar secuencialmente, ¿verdad? Porque los números correlativos 1, 2, 3, 4, etcétera, nos muestran una secuencia, es lo que se suele adoptar. Pero si uno quiere poner, qué sé yo, otra simbología, puede poner letras, puede poner códigos. Por ejemplo, en el supermercado, si nos fijamos la factura tiene aquí una serie de números y letras, un código de unas 8, ¿no es cierto? Es un código, ese es un código que identifica a cada producto que los del supermercado tienen en el mercado, o perdón, en su inventario, en su depósito. Entonces es un número para ellos, ¿no? En cambio, la propuesta que se presenta normalmente es para compartir antes de decidir el contrato, en cambio en el supermercado ya se consumó la venta, antes de compartir para identificar cada uno de los componentes, ¿ok? Entonces luego tenemos, aquí se habla de orden. Normalmente en un presupuesto, como los componentes van a tener cada uno su costo, y el costo final va a ser la suma de esos componentes, nosotros sabemos que el orden de los sumandos no altera el resultado, por lo tanto no importaría el orden en el que se ponen los componentes, pero es una buena costumbre ordenarlo de alguna manera. Por ejemplo, si vamos a hacer una construcción, no vamos a poner como componente número uno la limpieza del lote, porque es lo último que vamos a hacer al terminar. No me refiero al lote, sino a la limpieza de la obra, ¿verdad? Cuando ya terminemos la obra, supongo que la vamos a dejar limpia. Entonces hay un ítem que se llama la limpieza y que suele ser el último antes de salir. Entonces no vamos a poner eso de primero, no vamos a poner primero la pintura y después los cimientos. Entonces hay una cierta lógica y buena costumbre de tratar de ordenar estos componentes. Entonces la secuencia de números acá, 1, 2, 3, 4, no solamente nos indica secuencia, como ya lo dije, sino un ordenamiento, ¿verdad? Una correlatividad, si se quiere. Primero el 1, después el 2, después el 3, etcétera. Entonces eso es lo que se pretende con esa numeración. De alguna manera los números están ordenados y van de primero a mayor, y de menor a mayor. En los componentes se pretende mantener esa idea de ordenamiento. Entonces, en el caso de una construcción, primero se pone, qué sé yo, el replanteo, luego la excavación, luego los cimientos. ¿Por qué? Porque la construcción la vamos desarrollando de abajo hacia arriba, ¿verdad? Entonces, tratamos de respetar esta misma secuencia u ordenamiento en lo posible, en lo posible. En las listas de componentes para las construcciones se suele seguir esa secuencia de actividades, o sea, los componentes son actividades, pero no necesariamente tiene que ser así. Por ejemplo, si quisiéramos hacer la lista de componentes de un automóvil, ahí estamos perdidos, porque como no somos fabricantes de automóviles, no sabemos qué se fabrica primero y qué se fabrica después, o qué se coloca primero y qué se coloca después. Entonces, posiblemente hagamos una lista desordenada. Ítem número 1, motor; ítem número 2, chasis; ítem número 3, llantas, ¿no? A nuestro buen entender. Entonces, no siempre se respeta un orden secuencial. En algunos casos, por ejemplo, cuando se hace la primera etapa de la fragmentación, se suele hacer un orden por importancia, entre comillas, importancia. ¿Quién será el que le da esa importancia? Eso es relativo. Pero por importancia del componente. Por ejemplo, queremos hacer el presupuesto de un campus universitario. Entonces, ítem número 1, módulos académicos, ¿no? Ítem número 1. No se nos va a ocurrir poner de ítem número 1 limpieza de jardines, no se nos va a ocurrir. No se nos va a ocurrir poner caseta de portería, ¿verdad? Vamos a poner módulos académicos. Y número 2, rectorado. Seguramente el rectorado va a ir en primer lugar, vicerrectorado en segundo, decanaturas en tercero y así, bajando de jerarquía. O sea, se le suele asignar importancia, entre comillas, de acuerdo al punto de vista, ya sea del propietario o ya sea del proponente. Entonces, en ese orden es que se ponen los componentes. Y de último irá, pues, seguramente, qué sé yo, el letrerito del campus, ¿no? En el último lugar, o, qué sé yo, la construcción de los baños, no sé, de acuerdo a qué criterio tenemos para dar esa importancia, ¿ok? Entonces, en otros casos
también se suele ordenar por el monto del valor. O sea, primero se hace una lista, se calculan los costos y el más alto se pone arriba y va rebajando, ¿no? O sea, una importancia por su significado económico también puede ser. ¿Ok? Finalmente, se me ocurre mencionar también que puede haber una secuencia de importancia por, por la, la planificación que se hace en la construcción. Por ejemplo, un campus universitario, de repente la propuesta no incluye la construcción total de un solo saque, sino que se va a construir por etapas, ¿no? Primero se van a hacer ciertos módulos, después se va a hacer cierta parte de pavimentado, etcétera, y después se hará una segunda etapa y una tercera. También se puede ordenar por fases constructivas, ¿no? Primero lo que se va a hacer primero, después lo que se va a hacer después, y a continuación y así siguiendo. E inclusive en la fragmentación, en vez de fragmentar por partes, se puede fragmentar por fases, ¿verdad? O sea, hay muchas alternativas. El actor, el usuario, en este caso nosotros, tiene que elegir lo que sea mejor para presentarlo, siempre lo que sea mejor, con todo cuidado para pensar, ¿verdad?, en lo que significa esto. Pasemos a la segunda columna, que son los nombres que elegimos acá. Los nombres son los que finalmente determinan qué es cada componente, ¿verdad? Porque se le pone nombre, apellido, primer apellido, segundo apellido, etcétera. Y en cambio los números son números nada más, el 2 es el 2, el 3 es el 3. Lo único que sabemos es que el 3 viene después del 2, pero no sabemos qué es, ¿verdad? Cuando ponemos los nombres estamos definiendo lo que es en cada componente. Entonces, muy importante en esta definición de los componentes, que realmente aquí es donde se definen, tratar de mantener un ordenamiento. Hay dos sugerencias o dos métodos para hacer un ordenamiento, especialmente en lo que son obras y proyectos, ¿sí? Hay dos criterios, aparte de los que ya hemos mencionado, que la importancia, que el valor económico, que la fase, etcétera. Aparte de todo eso, hay generalmente el criterio de la secuencia en el tiempo. O sea que es un orden secuencial. La primera regla entonces es hacer un orden secuencial de las actividades. Por eso ponemos replanteo, excavación, cimiento, sobrecimiento, etc. Cuando llegamos a las zapatas, digamos, después vienen las columnas, después las vigas, después las losas y así seguimos subiendo en el edificio y de último ponemos el tanque de agua que está arriba o ponemos las escaleras entre medio, etc., ¿no? Llegamos a un momento en el que hablamos de hormigón y se nos ocurre una secuencia, zapata, columna, viga, losa, ¿no? Se nos ocurre una secuencia, pero resulta que estamos hablando del hormigón y nos hemos olvidado del resto de las cosas que hay que hacer. Por ejemplo, cuando hacemos las zapatas, de repente podríamos hablar también de los cimientos corridos y de los sobrecimientos y de las capas aislantes y de los muros antes de llegar al primer piso. Podríamos hablar tranquilamente así. Y cuando estamos en el octavo piso, también no vamos a esperar en los 7 pisos anteriores a que se acabe hasta el 10.º piso el hormigonado. Podemos ir avanzando con ciertas tareas. ¿Y dónde las ponemos eso? ¿Dónde las ponemos esas tareas? Las ponemos entre medio de las zapatas, establecemos una secuencia. No siempre es posible establecer una secuencia, no siempre las actividades de una construcción de un proyecto son una después de otra, en muchos casos se hacen de manera simultánea, en muchos casos se empieza una actividad entre medio de otras, en muchos casos una actividad no tiene nada que ver con otras respecto a cuándo empieza y cuándo termina, etcétera, ¿no? No siempre, lo que quiero decir es que no siempre hay un orden secuencial lógico en una serie de actividades o componentes de un todo, no siempre. Cuando hay que hacerlo, como lo hacemos con replanteo, excavación, cimiento, sobrecimiento, hasta ahí llegamos, ¿no? De ahí habrá que decidir si seguimos con el sobrecimiento y el muro, o si hablamos de las zapatas, las columnas, o hablamos de las vigas, o hablamos del contrapiso, ¿de qué hablamos, no? ¿De qué hablamos? O de las partes de afuera del edificio, que si es que fuera un edificio, una vivienda, también hay cosas afuera que tenemos que construir y que no tienen nada que ver con la construcción principal, como por ejemplo una piscina, o qué sé yo, una churrasquera, o la barda del terreno, o el portón, o el garaje, o qué sé yo, las dependencias de servicio que son independientes, o la pilastra, ¿no es cierto? La pilastra se puede hacer antes de la obra, inclusive antes de entrar a construir nada, y también se puede hacer al final. Entonces, no siempre la secuencia es posible. Por ese motivo hay otro concepto de ordenamiento que es
el agrupamiento. El agrupamiento consiste, como su nombre lo dice, en poner en grupos aquellas actividades o componentes que tienen algún parecido, alguna similitud, como para pertenecer a un grupo, ¿no? Por ejemplo, lo que decía de las estructuras de hormigón. Forman un grupo, las columnas, las zapatas, las vigas, los tanques, las escaleras, forman un grupo porque son estructuras de hormigón armado. Entonces podemos agruparlas y en la lista de elementos de hormigón armado, que sería el grupo de hormigón armado, respetamos la secuencia en lo posible. Entonces la secuencia viene a ser, si fueran zapatas, zapatas, columnas, vigas, losas, escaleras ya no encaja mucho ahí, ¿no? Porque podría ser antes de la losa o después de la losa, pero intentamos hacer un ordenamiento secuencial dentro del grupo y si no se puede, bueno, mantenemos el grupo. Entonces, estas dos son las técnicas, digamos, dos técnicas de ordenamiento que existe para los componentes, de manera que empezamos a leer y seguimos una secuencia, nos encontramos con un grupo que tiene cierta lógica de secuencia también, y luego siguiendo la secuencia nos encontramos con otro grupo y otro grupo y otro grupo, y luego actividades sueltas y así siguiendo. De manera que lleguemos al final. Si tenemos dudas en algún lugar, podemos cambiar de lugar. No es obligatorio el ordenamiento, ya lo dijimos, pero es de buen gusto, porque no nos olvidemos que el presupuesto no es solamente para aceptar o rechazar una oferta, sino que cuando se ejecute el trabajo se va a seguir toda esa secuencia en todos los campos, la compra de suministros, la contratación de personal, la ejecución de la obra, el cronograma tiene que tener una relación con la secuencia de la lista de componentes o de actividades, el seguimiento que se va a hacer, los pagos que se van a hacer, la medición del avance de obra, todo va a tener relación con esta lista, por lo tanto es de buen gusto y de mucha utilidad hacerla adecuadamente. Llegamos luego a la columna número 3, que es unidad. Sí, ya nos habíamos referido a esto, hay que escoger una unidad para cada componente y hemos dicho que la mejor práctica es elegir unidades fáciles, unidades proporcionales a la posible cantidad del componente y además elegir unidades de mercado, unidades que sean conocidas, no unidades misteriosas, unidades difíciles que solamente la conozcan los especialistas, ¿no? Los físicos. Pero aquí vale la pena comentar uno, dos, tres casos que hemos usado acá sin querer, queriendo, ¿no? O sea, ha sido una circunstancia, ninguna intencionalidad, pero para que vean ustedes cómo espontáneamente sale la decisión cuando se está armando un cuadro. Y es lo que se llama unidad global. La unidad global, como su nombre lo indica, no considera una fracción, como es la unidad pieza, la unidad metro lineal, metro cuadrado. En un piso es una fracción de piso, el metro cuadrado, el metro lineal es una fracción qué sé yo, de cordón de acera, ¿no es cierto? El metro cúbico es una fracción del hormigón. Esas son las unidades que utilizamos para medir ese tipo de elementos, pero hay algunos casos en que utilizamos la unidad global, quiere decir que es un todo, no lo fraccionamos en unidades ni en partes el componente, sino que lo tomamos como un todo. ¿En qué casos se coloca la unidad global? Veamos aquí, nivelación del área, ponemos unidad global. Porque seguramente porque no se sabe, digo seguramente porque de esa manera yo he hecho esta lista, este cuadro, porque en ese momento no he definido, ¿verdad?, cuál es el área de la superficie, a pesar de que es una nivelación del área y que el área es una superficie y se debería medir probablemente en metros cuadrados o en otra unidad de superficie también, pero sin embargo seguramente en ese momento no tenía yo claro cómo iba a ser la propuesta de construcción de las casetas. En algún momento inclusive he especulado con ustedes hace un rato si eran 3 o 3,5 casetas o 4. Entonces seguramente también tenía dudas respecto al área de nivelación necesaria para la caseta, o tal vez en las especificaciones no decía claramente si se tenía que nivelar solo el área donde se va a construir la caseta o también un sector circundante. Entonces, como no tengo claridad en eso, elijo la unidad global. Quiere decir que voy a pedir un costo por todo el trabajo, por eso se pone en la cantidad, se pone 1. Entonces, una de las razones para elegir una unidad global es, por ejemplo, la confusión o la falta de información o la inseguridad, ¿sí?, sobre la magnitud de lo que se quiere determinar su cantidad. ¿Ok?
Entonces, otro factor que puede inducir al uso de la unidad global es la diversidad que puede tener un componente. El replanteo es un ejemplo claro. Para hacer un replanteo de las casetas, por ejemplo, tenemos que medir los límites del área donde se va a construir, tenemos que delimitar exactamente las paredes de la caseta, luego tenemos que medir la altura, o sea que son medidas que se van a hacer y trabajos que se van a hacer, tenemos que colocar estacas, tenemos que pintar señales, tenemos que marcar señales, etcétera. Son actividades diversas que no siguen un mismo patrón, no son lineales necesariamente, no son superficiales necesariamente, no son en el espacio, en el plano horizontal necesariamente, no son en el espacio vertical necesariamente, sino que son diversas actividades, ¿sí? Entonces, como no hay una unidad patrón que me pueda abarcar todas las actividades que tengo que desarrollar para cubrir lo que es ese componente, entonces utilizo una unidad global. ¿Ok? Entonces tenemos ese detalle y otro ejemplo está en la limpieza. La limpieza puede ser barrer un área, puede ser recoger escombros, puede ser transportar escombros en un camión, etcétera. O sea que existe una diversidad de actividades. Entonces, cuando hay diversidad, confusión, desconocimiento o cualquier otra razón que no nos permite determinar con precisión una unidad apropiada, elegimos la unidad global. Debo decir, antes de continuar, que ya llegamos prácticamente al final, que también hay que tener mucho cuidado y mucha reticencia a la utilización de la unidad global, porque para facilitar nuestro trabajo podemos tener la tendencia, para evitarnos problemas, de siempre usar una unidad global. Sin embargo, es muy peligroso utilizar la unidad global, ¿verdad? Porque si hay mala fe en poner global a algo, no necesariamente porque sea difícil o porque sea complejo, porque sea diverso, porque sea desconocido, sino porque para no definir los límites de lo que se tiene que hacer y abusar de ello cobrando más de lo que se debe, entonces es buena práctica no acostumbrarse a usar la unidad global y todavía es más peligroso para el cliente, ¿no es cierto? Porque el cliente acepta pagar una cifra redonda por un todo y no sabe exactamente qué contiene el todo. En cambio, en los componentes que tienen unidades, tranquilamente puede medir lo que se está haciendo para poder comprobar si se hizo o no se hizo lo que se dice que se va a hacer.